Aleluya. Bendiciones, familia de Dios. Bienvenidos a nuestro ministerio, Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos acá en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. Y el tema del estudio para el día de hoy es sobre el libro El Cantar de los Cantares. El título es El Amado Viene. Gloria a Dios. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También pueden compartir los links de Google Meet, también para que más personas puedan ser bendecidas en estos estudios en vivo. También quiero mencionarles que nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalayas de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. También le pedimos que se suscriban a sus páginas, ¿verdad? Y lo apoyemos en su ministerio, familia. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro pastor Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo Revolorio. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder volvernos a reunir, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta preciosa noche, nos dé alguna estrategia, ¿verdad? De combate, como se dice, ¿verdad? Una estrategia para poder caminar en el tiempo que resta en esta tierra. Vamos a orarle al Señor en esta noche. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder disfrutar de tu palabra y la comunión con mis hermanos. Como dijo el salmista, yo busco la compañía de aquellos santos que te aman. Por eso te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por mi familia. Bendícenos, Señor, con tu palabra en esta noche, que pueda hablar a nuestro corazón y que rompa todo yugo de opresión, todo lazo, todo grillo que pueda haber en todo aquel que va a escuchar este mensaje. Yo te suplico que tu palabra rompa todos esos lazos de opresión y que nos haga libres cada día más para estar preparados para tu venida, Señor. Bendice a tu pueblo Israel, Señor, confiando en que tú los estás protegiendo y librando de sus enemigos. Tu palabra dice, óigate Jehová en el día del conflicto. Así que, Señor, bendice a tu pueblo, guárdalo, líbralo, Señor, y bendice a cada uno de los ministros en este lugar, este ministerio. Bendice a cada pastor, Señor, a cada hermana, a cada hermano, Señor, a los líderes que están a cargo de este ministerio, Señor, te suplico que los guardes y que protejas este grupo, Señor, de toda malicia, de toda iniquidad, toda maldad y perversión que quiera venir a hacerle daño, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria en esta noche. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios por todo lo que se realiza en su nombre, ¿verdad? Y Dios ha puesto en mi corazón comenzar a hablar del libro de Cantares. El libro de Cantares es maravilloso porque el libro de Cantares nos habla sobre el pacto conyugal, ¿verdad? Más que todo, dice que es un pacto matrimonial. Lo que nos habla el libro de Cantares es cómo mantener el pacto. Nosotros, ¿ves? Porque el padre, el rey, ha mantenido su parte del contrato matrimonial fiel, intachable, pero nosotros como iglesia del Señor hemos muchas veces roto ese pacto, ¿verdad? Pero entonces Cantares nos habla la manera en cómo mantener ese pacto. También nos habla proféticamente del pacto de Dios con Israel. Es que aquí este libro nos habla de todo, amado, ¿verdad? De todo maravillosamente. Entonces nos habla del pacto de Dios con Israel, pero también nos habla proféticamente, ¿verdad? Una representación profética del pacto de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. O sea, mire todo lo que abarca todo, ¿verdad? Abarca todo. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar nosotros
cuando ya entremos a ver el libro, es en el segundo y en el tercer punto, en el pacto de Dios con Israel y en el pacto de Cristo con su iglesia. Es lo que nos vamos a enfocar más. Eh, como es el ministerio, señales antes del fin, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarlo a ese punto de vista. Y esto es maravilloso, amado hermano, lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver la pasividad de la amada, ¿verdad? De la sulamita, la pasividad de la sulamita, que ella empezó a buscar vanamente al Señor, ¿verdad? Como ella dijo, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, y me dije, me levantaré, pues ya se había ido el amado, ¿verdad? Ya fue muy tarde, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver también cómo al final del libro viene el Señor y viene al huerto, ¿verdad? De la Sulamita, porque dice que el amado tiene sed, entonces se viene a refrescar en el huerto de su amada. Entonces, ahí es cuando ya la iglesia, hablándolo en figura, la iglesia ya está preparada. No solamente el amado viene a buscar, como dice la escritura, venga a su amado y coma de su dulce fruto. No solamente el amado quiere comer un fruto, sino también quiere beber agua, pero de su iglesia, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que vamos a ir viendo con la ayuda del Señor en los próximos estudios. Lo bonito va a ser, fíjese, y nos vamos a tardar mucho, ¿verdad? No importa cuál tiempo nos tardemos, como dijo mi hermana Silvia, el Espíritu de Dios es el que está guiando. Y vamos a ir viendo versículo por versículo. Algunas veces nos vamos a saltar de un capítulo, póngase, estamos viendo tal vez el capítulo 3, el inicio, nos vamos al capítulo 5, cuando estemos viéndolo enfocado en el panorama profético, porque eso lo vamos a ir viendo así, saltando capítulos. Pero en el transcurso de ver versículo por versículo, vamos a ir viendo cómo tenemos que ir limpiando nuestra vida y cómo el Señor va a ir sustentando a su iglesia para que esté una iglesia maravillosa, santa, ¿verdad? En base a la santidad de la iglesia, vamos a ir estudiando verso por verso, tal vez palabra por palabra. Va a ser un poco largo. En el panorama profético vamos a ir saltando capítulos por capítulos. Vamos a ir viendo un capítulo aquí y el otro allá, así sucesivamente. Recomendable es que, amado hermano, usted lo lea. Usted lea el capítulo del libro de Cantares, siempre de la mano con el libro de Ruth, ¿verdad? Cantares, libro de Ruth. Cantares, libro de Ruth. Son libros cortos. Usted se puede leer los 8 capítulos de Cantares en 1 hora y media, póngase a un tiempo así suave, ¿verdad? No, no muy veloz. O si va un poquito más rápido, 1 hora. ¿Qué es 1 hora? No es nada. Usted lo puede leer, solo leer, ¿verdad? Y entonces así vamos a ir pidiéndole a Dios que nos ayude. Ahora, en esta noche vamos a adentrarnos un poco antes de ver el libro de Cantares, amados hermanos, porque el libro de Cantares para mí, en base a lo que he podido ver con la ayuda de Dios, es como una torre muy alta, donde usted y yo podemos estar como atalayas y como centinelas, ¿verdad? Eso es maravilloso. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito y vamos a ver un poquito la vida de Caleb. Caleb nos va a dar un ejemplo maravilloso. Comentaba con una hermana de Ecuador y le decía yo que el Señor nos va a dar tiempo, nos va a dar una estrategia con base en la vida de Caleb. Porque Caleb estuvo 45 años en el desierto y él dice que su fuerza nunca se quitó. Él mantuvo la misma fuerza. Eso nos habla, nosotros como iglesia. Estamos transitando casi más de 2000 años por este desierto que es el mundo, pero nuestra fuerza se debilita muchas veces. No hemos podido decir, va, hasta hoy, amado hermano, no podemos decir nosotros, yo tengo la misma fuerza que cuando empecé en enero de este año, ¿verdad, siervos? No podemos decir que en enero uno dice, hoy sí voy a buscarte, ¿verdad, Señor? Hoy sí te voy a servir con toda mi fuerza. Pero si analizamos nuestra vida, ahorita que estamos ya en el mes de junio, te puedo decir con seguridad que no tenemos la misma fuerza con que empezamos en enero. Entonces no tenemos esa perseverancia, ¿verdad? Algo está fallando ahí y eso es lo que vamos a ver. Entonces, para iniciar, amado hermano, vamos a ver qué es un atalaya, ¿verdad? Qué es un centinela. Esto lo hemos estado compartiendo porque el Espíritu de Dios nos ha dirigido a hacerlo y ha sido de mucha bendición, siervos amados, estos mensajes, porque ha despertado el Espíritu, aunque sea de una persona, lo ha despertado y eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, Ezequiel capítulo 3, vamos a Ezequiel,
Hoy no voy a usar computadora porque no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi madre, porque ella tuvo una intervención, pero aquí la ando cuidando, pero está bien, gracias a Dios. Aún la doctora que le hizo esa intervención quirúrgica a mi madre fue pequeña, ¿verdad, siervos? Pero para la gloria de Dios siempre, dice la doctora que le dijo a mi madre, usted en la operación, usted estuvo como que un ángel estuvo a la par suya, le dijo. ¿Por qué, le? Porque yo cuando hago esa clase de incisión en la boca, juegas, la incisión que le hizo, esa incisión queda, el hoyo o la extracción que hago, el hoyo queda muy expuesto y sangra mucho, le dijo ese. Pero cuando yo hice la extracción, automáticamente yo vi que se cerró la herida y no sangró. Es la primera vez en mi vida que yo veo eso. Entonces le dijo, yo creo que un ángel de Dios estuvo con usted, Leo. Aunque la doctora no es cristiana, pero percibió, yo creo que son las oraciones de los santos, ¿ves? Por eso es maravilloso, ¿verdad? Siervos amados, el orar unos por otros, ¿verdad? Porque quiera que en un momento dado la oración va a ser un milagro en la vida que tiene la necesidad, aunque no sepa quién está orando por usted. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces, ese es el trabajo de un atalaya, ¿ves? De un centinela. Entonces, vamos ahí a Ezequiel, déjenme encontrarlo. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 y 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los atalayas del tiempo antiguo, siervos amados, eran los profetas. Dios había constituido profetas, ¿verdad? Usted lo sabe. Y esos eran los atalayas en el Antiguo Testamento, podemos decirlo, ¿verdad? Porque ellos estaban conforme al corazón de Dios. Mira, un atalaya dice, oirás pues, ¿verdad? Oirás pues, dice la escritura acá, tú la palabra de mi boca, y luego se la transmitirás al pueblo. Pero ahora no, ¿verdad, siervos? Ahora se han levantado muchos hombres, mujeres, que dicen que son profetas, que Dios les habla, cuando Dios dice que nunca les ha hablado. ¿Verdad? Nunca les ha hablado. Saber quién les habla, pero Dios no les habla. Porque dice, oirás pues y hablarás las palabras de mi boca, que oíste de mi boca, fíjese, siervo mamá. Y después de haberlas oído, la vas a transmitir. Entonces, usted y yo podemos ser atalayas, fíjese, mamá. Guardadores, centinelas. Y usted, como está en la parte más alta de la torre, va a tener la visibilidad correcta y va a oír a Dios, ¿sí? De la misma boca de Dios, a través de su palabra. Usted lo va a transmitir. Usted no va a estar diciendo a cada rato, así dijo el Señor, cuando Dios no ha hablado. No, no, por eso ahora la iglesia ha perdido un poco la dirección. El Espíritu de Dios está soplando en una dirección y la iglesia va por otro lado, por otra dirección, cuando el Espíritu está por otro lado, ¿ves? Entonces, hemos estado compartiendo y me han estado instruyendo también mis hermanos en los grupos, en el grupo que tenemos, que es tiempo, siervos amados, de ser dirigidos por el Espíritu, ¿verdad? De ser dirigidos 100% por el Espíritu Santo. Sin esa dirección estamos perdidos, estamos como un barco en el mar a la deriva, no hay dirección, no hay quién, ¿verdad? Cuando vemos el arca de Noé, ¿verdad? ¿Se acuerda del arca de Noé? Dios le dio las instrucciones a Noé de construirla, pero el arca no tenía timón. El arca no llevaba timón. El arca era dirigida 100% por el Espíritu, ¿verdad? Porque no tenía timón, ¿cierto? Si hubiera tenido timón, el hombre la dirige. Noé hubiera dirigido el arca, ¿verdad? Pero no tenía timón, ¿cierto? Entonces nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu, como un atalaya, ¿verdad? Oirás pues las palabras de mi boca y las transmitirás a mi pueblo, pero lo que yo te he dicho, ¿verdad? Entonces está también Isaías capítulo 62, versículo 6 y 7. Déjenme encontrarlo acá. Isaías capítulo 62, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor.
Sobre tus manos, oh Jerusalén, he puesto guardas. Un atalaya es igual a ser un guardador. Fíjese, mamá. Sobre tus murallas, ¿verdad? Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Aquí nos está hablando de los intercesores, ¿verdad, siervos amados? Esos guardadores es igual a intercesores, que he puesto día y noche y nunca van a callar, jamás van a callar. Un intercesor nunca va a callar. Siempre se mantiene orando por el pueblo, ¿verdad? Entonces dice, los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Los que os acordáis de Dios, no descansen. Un intercesor, un atalaya, un centinela, un guardador, no descansa mucho. No duerme mucho tampoco, ¿verdad? Creo que se reduce las horas de sueño, porque conoce lo que viene. Aquel que no conoce lo que viene puede descansar toda la noche, 10 horas de descanso, 8 horas, ¿verdad? Pero un atalaya, un centinela de parte de Dios no duerme mucho. A veces duerme unas sus 4 horas, ¿verdad? Ya se levanta y está buscando al Señor y orando por la iglesia, ¿verdad? Esa es la manera. Entonces dice el versículo 7, ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén. Fíjese, ni deis tregua, eso nos habla de que hay una guerra sin tregua, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos en guerra. ¿Cuándo va a descansar ese guardador que está velando día y noche y no calla hasta que Jerusalén sea restablecida? ¿Ves? Eso quiere decir, amado, ¿ves? Qué tremendo esto. Eso quiere decir que nosotros debemos orar por el Estado de Israel, por el pueblo del Señor, hasta que restablezca. Eso quiere decir que tal vez puede ser que nunca vamos a descansar a orar por el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque eso se va a restablecer hasta que Cristo venga, hasta que venga ahí con su pueblo Israel. Hasta ahí, el milenio, ¿verdad, siervos? Entonces, usted y yo como intercesores no callaremos hasta que se restablezca, dice Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Mire, mire qué tremendo, ¿verdad? Ahora, Isaías capítulo 52, vamos a Isaías 52, versículo 8. Mire lo que dice acá. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Mire qué maravilloso. El Señor promete en este pasaje que los esparcidos de la casa de Israel regresarán nuevamente a su pueblo, y eso lo hemos estado viendo en estos estudios y lo hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel está regresando a su tierra, ¿verdad, siervos? Eso lo hemos estado viendo. Entonces, en los tiempos bíblicos habían personas destinadas para cuidar y vigilar las ciudades, para vigilar los rebaños, las viñas, para vigilar las cosechas. Y estos hombres que se dedicaban a esto se ponían en las torres más altas, fíjese, en las torres más altas, porque Jeremías capítulo 51, versículo 12, vamos ahí, amados hermanos, Jeremías capítulo 51, versículo 12, dice la palabra del Señor acá. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Entonces, ¿por qué tomamos este versículo? Porque dice, levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia y poned centinela. Se ponían en la parte más alta, eran los voceros, estos atalayas, estos centinelas, eran los que daban la voz al pueblo, ¿verdad? Si se aproximaba el peligro. Aún durante el día o aún durante la noche, ellos se mantenían vigilantes para proteger a su pueblo o a su gente del enemigo o del peligro. Entonces los atalayas eran cuidadores que se colocaban como soldados vigilantes. Fíjese, amor, bueno, esa es una definición de atalaya. Eran cuidadores que se colocaban como soldados vigilantes, guardianes, guerreros y vigías para la defensa y protección a las ciudades amuralladas. Eran los encargados de alertar y prevenir el asedio enemigo y avisar al pueblo contra las acciones bélicas, dando un aviso. Fíjese, mire la función de un atalaya. Lamentablemente hoy carecemos de eso. El enemigo ha entrado por
diferentes flancos de la iglesia. Como no hay atalayas, no se ha dado ni aviso, amado, ¿no? No se ha dado ni un aviso. ¿Se acuerda que dimos un ejemplo cuando vimos el estudio del Salmo 83 al final? Cuando fue Israel el año pasado, el 7 de octubre, fue invadido, ¿verdad? Y estos kibbutz le llaman, ¿verdad? Les dije yo que solo uno de esos no fue masacrado ni se murió nadie porque el encargado de ese lugar, que era una mujer joven, que era soldada, ¿verdad? De Israel, entendió el sonido de las bombas que eran muy diferentes a las que ella acostumbraba a oír. Eran muy diferentes, entonces ella dijo, esto no es normal, a pesar de que a ella le había entrado un mensaje diciéndole que no hiciera nada, que se quedara ahí, tranquila, que no iba a pasar nada. Ella no confió en ese mensaje. Ella escuchó, ella oyó el sonido diferente y se levantó y alertó a los que eran los líderes, ¿verdad?, de proteger ese lugar y los puso en puntos estratégicos, anticipando a que los terroristas de Hamas llegaran. Cuando llegaron los terroristas fueron abatidos, porque los líderes estaban puestos en los lugares correctos. Pero fue por causa de esta mujer que se constituía en ese momento como un guardador, como un atalaya, ¿ves? No, el enemigo no pudo entrar, fue aniquilado, ¿ves? Fue aniquilado. Ninguno sufrió daño, ninguno fue secuestrado, nada. Fue el único lugar. Eso debería estar en la iglesia. Nosotros como iglesia deberíamos estar como un atalaya en puntos estratégicos, porque el enemigo va a entrar por diferentes lugares. Donde encuentre algún portillo va a entrar, donde encuentre alguna brecha va a entrar. Y lamentablemente ha encontrado muchos portillos y muchas brechas, definitivamente, y ha hecho estragos en la iglesia del Señor. En determinados puntos de la iglesia no, porque el Señor ha levantado guardadores ahí están, firmes, ¿verdad, siervos? Es como el grupo acá, ¿verdad, siervos amados? El grupo de señales antes de fin de WhatsApp. Vamos a poner un ejemplo. Hermana Silvia y hermano Pastor Luis son los atalayas de este grupo. Ellos vigilan quién va a entrar. Primero, analizan a la persona, ¿verdad? Digamos una entrevista, una plática, ¿verdad? Y ellos, por parte de Dios, disciernen el espíritu de la persona o el hermano que va a entrar, ¿verdad? Entonces el Señor los tiene como guardadores del grupo. Por esa causa, usted se da cuenta que aquí en el grupo no ha habido ninguna interferencia de esas perversidades e iniquidades que hacen en otros grupos, ¿verdad? Porque hay dos guardadores, lo mismo con la iglesia, lo mismo con nosotros. Dios te coloca a ti como un guardador y tú vas a estar viendo cuando el enemigo se acerca. Y al primero que le va a atacar es a usted como atalaya, es a mí, porque el atalaya era el que estaba vigilando y al que le venía la guerra primero. Fíjese, amado hermano. Entonces la palabra atalaya viene del hebreo sofé, ¿verdad? Y del griego filax. Estos dos significados, este nombre, tanto en hebreo como en griego, tiene un significado común, ¿verdad? Significa guerrero, cuidador, guardador, destinado para prevenir toda trampa y peligro. Fíjese, amado hermano. Mire qué maravillosa la función. No, pero ahora, ¿verdad, siervos? Ahora todos quieren ser eh, pastores, ¿verdad? Evangelistas, maestros, tener los mejores privilegios para ser vistos por las multitudes. Todos anhelan esos ministerios, privilegios, los más famosos, los quieren, ¿verdad? Yo deseo ser como aquel, estar ahí y ser visto, agarrar fama, ¿verdad? No, los mejores privilegios de parte de Dios son aquellos que no son vistos, ¿verdad, siervos? Y son los más efectivos, así como este ministerio, podemos decirle, este servicio a Dios como un atalaya, necesita mucha responsabilidad primero de parte del atalaya guardador. Es una responsabilidad de este varón o esta mujer de vivir consagrado al Señor, porque si no vivimos consagrado al Señor y nos ponen a vigilar como atalayas, no vamos a escuchar ni la voz de Dios porque tenemos mucha carne, ¿verdad? Dios no le va a hablar a alguien que vive en la carne. Entonces, Dios le hablaba a un guardador y a un atalaya porque era santo, vivía en santidad, definitivamente, ¿verdad? Entonces, vemos que estos guardadores detectaban el peligro, ¿ves? Detectaban el peligro. Vemos en Jeremías capítulo 6, versículo 17. Gloria al Señor. Vamos a Jeremías capítulo 6, versículo 17. Porque también sobre vosotros
Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, dice. Y dijeron ellos, no escucharemos. Así como hay atalayas buenos, hay atalayas malos, siervos, que se desvían. Escuchar el sonido de la trompeta, ellos dijeron, no escucharemos, dice. Mire qué rebelión, no escucharemos. Dice. No quisieron, no querían alertar al pueblo. ¿Verdad? Esto lo podemos comparar con Oseas capítulo 9. Vamos al libro de Oseas, amado hermano. Capítulo 9. Vamos a encontrarlo. Y versículo 8. Dice la palabra del Señor. A ver acá. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Pero dice, atalaya es Efraín para con mi Dios. Debemos ser atalayas. El Señor mandó como estrategia de combate para el pueblo poner atalaya. Lo mismo quiere poner hoy, en este tiempo. Que usted sea un atalaya. ¿Y qué es lo que va a anunciar? De acuerdo a las escrituras, lo que debemos estar anunciando que viene el peligro, que vienen los juicios de Dios. Debemos estar anunciando que nos arrepintamos, ¿verdad? Arrepientan y conviértanse al Señor. Es un mensaje que a muchos no les gusta y posiblemente a muchos creyentes ya le tiene aburrido. Fíjese, hermano, ya cambien el mensaje, mejor prediquen a Jesús las buenas nuevas de salvación. Pues está bien, gloria a Dios por eso. Pero lamentablemente hay muchos arrepentidos, pero pocos convertidos, siervos amados. ¿Sí? Y no solamente hay arrepentidos y convertidos, hay pocos que después de convertidos se quedan ahí y no sirven a Dios, como estudiamos hace poco, ¿verdad? He conocido de que después de que te convertiste de los ídolos a Dios, llegó la fama de cómo sirves al Señor. Pero otros solo llegan, se arrepienten y se convierten, pero ya no funcionan para el santo ministerio que Dios nos ha llamado. Fíjense, siervos amados. Mire qué terrible. O sea, no solamente es arrepentimiento, ¿verdad? No solamente es conversión, sino también el servicio al Señor. Y el servicio al santo ministerio que Dios nos ha dado es como sacerdotes de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha delegado a través de la vida de Aarón. Aarón dice que se consagró al Señor para servir como un intercesor entre Dios y los hombres. Esa es la función de usted y la función mía en este tiempo, siervos amados. Un atalaya, leímos, no se callará de día y de noche hasta que vea que Jerusalén sea restablecido. Hasta que Jerusalén sea restablecido. Entonces, el Señor mandó por medio de los profetas a dar una advertencia a su pueblo, y el pueblo nunca escuchó las palabras del Señor a través de los profetas. En Isaías capítulo 21, vamos a Isaías capítulo 21, versículo 6. Miren lo que dice la palabra. Porque el Señor me dijo así, y aquí están las instrucciones de un atalaya. Mira pues, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. ¿A quién le va a hacer saber? Al pueblo, ¿verdad? O sea, ve, pon centinela para que vea y haga saber lo que vea. Y el versículo 10 dice, oh pueblo mío trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel. El profeta Isaías habló al pueblo lo que había oído. Entonces cuando leímos, ¿verdad? Que los atalayas, dice, te he puesto por atalaya en la casa de Israel para que oigas las palabras de mi boca y la transmitas. Y Isaías dice, os he dicho lo que oí yo de Jehová y les he dado a conocer lo que he visto. Dice, mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que un atalaya vive en íntima comunión con Dios, mira como Dios, siente como Dios, ¿verdad? Repudia lo que Dios repudia. Un atalaya siente como Dios siente. Tiene que tremendo, qué privilegio, ¿verdad, siervos? Qué privilegio. Pero hay algo muy importante que podemos ver acá. Un atalaya es un servidor consagrado del lugar santísimo. Y eso es un precio alto que pagar, siervos amados.
Vuelvo a repetir, un atalaya es un servidor consagrado del lugar santísimo. Y déjeme decirle que fácilmente usted y yo nos salimos del lugar santísimo. No habitamos constantemente ahí. No, nos salimos. Dice que el lugar santísimo es el lugar más vacío de este tiempo. Terrible, ¿verdad, siervos? No hay, está vacío. El lugar santo hay pocos, pero en el atrio ahí está todo el mundo, siervos. En el atrio está toda la iglesia, ¿verdad? De Cristo. Pero en el lugar santo son los pocos, son poquitos. Pero en el lugar santísimo no hay nadie, siervos. Estamos en una decadencia. No crea que la iglesia está bien. No. Cuando habla de iglesia, ahí estamos todos, usted y yo, ¿verdad? Porque somos un cuerpo. No está del todo bien, ¿verdad? Nos falta, siervos. Si Dios, fíjese, si Dios tuvo que estructurar a un hombre durante 80 años, que fue a Moisés, para estructurarlo y para moldearlo a él, para que después lo enviara a Egipto, lo tuvo que estructurar 80 años. A nosotros nos imagínense, 80 años ya no tenemos fuerza, ¿va? Ya estamos bien viejitos. En este tiempo ya no tenemos el chance de que Dios pueda estructurarnos 80 años, ¿verdad que no? Dios tiene que hacer algo con su iglesia en ese tiempo. Dios es bueno y poderoso, y para lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Me imagino que el Señor va a acelerar el tiempo con su iglesia para poder estructurarla, a lo menos en este tiempo final. Puede restituir el tiempo el Señor. Pero para aquel que desee, siervos amados, estamos en serio peligro, siervos amados. Imagínense, un servidor consagrado del lugar santísimo tiene que ser un atalaya y un centinela. No habita en cualquier lado, tiene que permanecer ahí. Pregunto y responda en su corazón, siervos amados, ¿usted quiere ser un atalaya de los últimos tiempos? Yo respondo y le digo al Señor, yo quiero. Bueno, el Señor le dice, bueno, ¿quieres ser atalaya? Está bien, permanece en mi lugar santísimo. Porque entonces vas a oír las palabras de mi boca, y lo que yo te diga de mi boca lo vas a decir. No vas a decir cualquier cosa que se te ocurra, ¿verdad? No, los que anuncian hoy una palabra, entre comillas, profética, dice la Escritura, alimentan y quieren curar la herida de mi pueblo con palabras livianas, ¿no? Diciendo paz, paz, cuando no hay, ¿eh? Con palabras livianas. Otros dicen, así es el Señor cuando yo no les he hablado. ¿Ves? Dios no ha hablado, y medio, digamos, mundo, digamos, dentro de la iglesia que se ha levantado y se ha autodenominado profeta, muchos están diciendo que Dios les habló cuando Dios no dijo nada. Están ahí diciendo, el Señor me dijo, el Señor me habló, pero, ¿y si Dios no habló, cómo vamos a saber? ¿Cómo va a saber usted que Dios le está hablando a través del hombre y la mujer? ¿Tiene alguna convicción? Dios le hace sentir, pero si no, entonces por eso aconsejo, si usted quiere una palabra profética, ¿verdad, siervo? Si usted quiere que Dios use a alguien para dar una palabra profética, pues agarre la Biblia, ahí está Isaías, Jeremías, Joel, Amós, Sofonías, Malaquías. Yo quiero que Dios me hable a través de un profeta, bueno, agarre la Biblia, ahí, Malaquías, y comienza a leerlo, y Dios le va a usar. Un profeta 100% seguro, ¿ya? Los profetas de la Biblia son 100% seguros para usted y para mí. Si Dios manda a un varón, a una sierva del Señor, para darte una palabra con el don de profecía, pues gloria a Dios, ¿verdad? Es el don de Dios, ¿verdad? Dios tiene misericordia, gloria a Dios. Pero la palabra es suficiente. Lo que pasa es que como somos tan perezosos de poder leerla constantemente, necesitamos que nos den un alimento, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Por su palabra. Hay que recibir la palabra, siervos, cuando es de redargüimiento, de consolación y de exhortación. Pero déjeme decirle que exhortación no es regaño. Una palabra de exhortación no es que le esté regañando uno. Exhortación lo que es decirte lo que tú sabes, pero has dejado de hacer. Eso es exhortar. Es decirle a un hermano, mira, tú
dejaste de orar. Y no es prudente que lo hagas. Esa es su exhortación, porque el hermano sabe hacerlo, pero lo dejó de hacer. Eso es exhortar, no es regañar. ¿Quién somos nosotros para andar regañando a nuestros hermanos, ¿verdad? No somos nada. Simplemente Dios nos usa muchas veces, ¿verdad? Entonces, imagínense, amado hermano. Con esto creo que el nivel de exigencia del Señor para un centinela es alto, es muy alto. Un servidor consagrado del lugar santísimo. ¿Qué tal? Es alto el precio, ¿verdad, siervos? Requiere mucho esfuerzo, dedicación, entrega, dejando toda malicia, toda ira, todo enojo, toda contienda, toda división, dejando todo eso. Si dejamos todo eso, pues podemos habitar plenamente un lugar santísimo, pero a veces existen cosas que a Dios no le agradan en nuestro corazón. Ahora, vimos un poquito lo que el Señor desea para nosotros en cuanto a ser un atalaya. Ahora, amado hermano, quiero llevarlos a cómo mantener el vigor espiritual, ¿verdad? La iglesia tiene que tener un vigor, una fuerza. Usted y yo debemos tener un vigor, una fuerza espiritual, pero a veces nos damos cuenta que ese vigor ha disminuido. Puede ser que una semana usted se sienta fuerte, y yo también, ¿verdad? De buscar al Señor con fuerza, estamos con una energía de parte de Dios, pero la siguiente semana ya nos sentimos lo mismo, sentimos de bajón y, no quiero orar, ¿verdad? Me siento muy cansado, quiero dormir más. No hay vigor, es de doblado ánimo. Como dice la escritura, el hombre de doblado ánimo es inconstante en sus caminos. Teme a Jehová, hijo mío, y no te entremetas con hombres veleidosos. La palabra veleidosos, fíjese, hermano, la palabra veleidosos quiere decir aquel que es caprichoso, ¿verdad? Caprichoso y que tiene inclinaciones a los deseos mundanos, espirituales, carnales, ¿verdad? Es aquel que tiene deseos antojadizos de la carne, es un hombre veleidoso. Entonces la Biblia dice, no te entremetas con hombres veleidosos, ¿verdad? Teme a Jehová, el hombre de doblado ánimo es inconstante. Entonces, si nosotros un tiempo, unos días tenemos fuerza del Señor, buscamos con una fuerza increíble al Señor, pero a los otros días no queremos nada, somos de doblado ánimo. Vamos a ser inconstantes. Alguien inconstante es que nunca va a avanzar a nada. Nos vamos a estancar. Entonces, nuestro vigor espiritual va a disminuir. Entonces, Josué, capítulo 14, versículo 11, dice la palabra del Señor. Veamos el número 10. Vamos a Josué. Aquí vamos a aprender algo. Hoy no va a ser muy largo, siervos. Creo que esta pequeña introducción que estoy dando es para que nos vayamos a entrar a Cantares. Y no solamente vamos a saber un poquito más. Lo importante es que el libro de Cantares se forme parte de nuestra vida, siervos. Que tratemos la manera de que usted y yo podamos a poner en práctica lo que entendamos, ¿verdad? Que Dios nos dé su gracia, siervos, para poder hacerlo, ¿verdad? Porque nos podemos llenar mucho de conocimiento, pero si estamos, no estamos practicando, de nada sirve, ¿verdad? Somos cabezones de tanta información, pero la práctica nada que ver, ¿verdad? Entonces, 14 o 10 dice la escritura, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. 85 años. Eso lo dice Caleb. 45 años en el desierto y Caleb con 85 años diciendo que su fuerza no se había quitado. Tal era la fuerza de conocer a Moisés como lo envió hasta ahora y todavía podía ir a la guerra.
¿Cómo este hombre de Dios pudo mantener ese vigor? ¿Cómo nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, no tenemos ese vigor? Y apenas llevamos conscientemente 20, 25 años caminando por este desierto que es el mundo. Y ya nos sentimos tan cansados que no queremos seguir peleando. Y lo hablo primero a mi vida, siervos amados. Porque el mensaje primero para mí. Ha sido reprendida mi vida primero a mí. Y eso lo transmito a usted. Ni siquiera hemos llegado a vivir 45 años en este mundo del desierto, con los problemas que enfrentó Caleb. Y apenas llevamos 10, 15 años en el reino de Dios y ya estamos cansados. No quiero seguir, va. Qué cansancio. No podemos decir las palabras de Caleb. Todavía tengo esa fuerza. Y puedo pelear todavía. No estamos más cansados. Los jóvenes flaquean y caen, imagínense. La gran Dios. Y nosotros, ya tenemos unas décadas encima, ¿verdad? No, tenemos que depender en este tiempo tan peligroso y final del Espíritu. Que Dios nos ayude a ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, mire lo que dijo ahí. Sí. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Y para salir y para entrar. Entonces, Caleb afirma en este pasaje, 45 años después de recibir la promesa de parte de Dios, ¿verdad? De que él iba a entrar a la tierra prometida, él seguía con el mismo vigor. Y este Caleb no era religioso. Ese su hablar no era religioso, sino era una vivencia que él había tenido, que él había logrado, ¿dice? Entonces, ¿cuál era el secreto de Caleb para no perder esa fuerza? ¿Cuál es el secreto para nosotros, amados hermanos, que Dios nos va a dar para que no perder esa fuerza espiritual, que a veces la perdemos, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto? Porque en este tiempo mucho creyente se ha vuelto débil, se ha vuelto flaco, se ha vuelto miserable, ¿verdad? En cuanto al vigor espiritual, se ha marchitado, se ha quedado sin fuerza para pelear. ¿Por qué? Cuando no debería de ser así nuestra vida. Después, imagínense, pongamos esto, 45 años, pensemos en esos 45 años. ¿Cómo este hombre pudo afirmar que todavía esa fuerza ardía en él? ¿Cómo? ¿Verdad? Caleb no había olvidado la promesa que había recibido al inicio de esos años, ¿verdad? Caleb nunca olvidaba la promesa de parte de Dios, ¿verdad? Caleb tuvo experiencias terribles, ¿verdad? Él no se amargó, él no se dejó desanimar, ¿verdad? A pesar de que él vio morir a toda esa generación y a los espías que con él los mandó Moisés para espiar la tierra. Él vio morir a esa generación porque Dios había dicho, ¿verdad? A causa de esa murmuración que hubo, Dios dijo, bueno, eh, ustedes no van a entrar a la tierra, van a vagar en el desierto y todos ustedes van a quedar postrados en el desierto, excepto Josué y Caleb, que ellos van a entrar a la tierra, dice. Pero los demás se murieron y Caleb vio cómo esa generación murió, ¿verdad? Lo vio todo, todos murieron en el desierto. Entonces en Josué capítulo 5, versículo 6 dice lo siguiente, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, dice, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Ves? Se murió de esa generación, pero Dios había dado una palabra, una promesa de que Él iba a entrar a la tierra, Él no se iba a morir. Vemos que Caleb no se amargó, no se desanimó de ver todas esas experiencias negativas que pasó en el desierto con el pueblo que falleció. Él siguió confiando en la promesa que Dios le había dado, ¿verdad? Que él iba a entrar. En eso consistió el éxito de Caleb, ¿verdad? Una de las cosas que Caleb hizo, él no se quejaba, él nunca se quejó, pero ahora sí, muchas veces nos quejamos, ¿verdad, siervos? Nos quejamos mucho, ¿verdad? Cuando uno se queja es porque está insatisfecho de algo, ¿verdad, siervos? Uno está insatisfecho de algo y uno se tiene que quejar, ¿verdad? Yo quiero más, ¿verdad?
Pero el quejarse delante de Dios es algo que va a afectar y nos va a reducir nuestra fuerza espiritual. Cuando empezamos a cuestionar a Dios, siervos, nos quejamos de sus caminos, cuando nos empezamos a quejar de la dureza de su mensaje, cuando empezamos a decir, ay, qué duro tu mensaje, Padre, ¿por qué eres así conmigo? Nos empezamos a quejar, entonces nuestra fuerza se comienza a debilitar. La palabra del Señor dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, los que pelean contra el Señor serán destrozados, ¿ves? Los que se quejan con Dios van a ser debilitados, destrozados. Romanos capítulo 9, versículo 14 y versículo 20, ¿verdad? Son dos pasajes maravillosos, pero dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, ¿verdad, cielos? No hay injusticia en Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar? ¿Verdad? Porque muchos se quejan con Dios. No están satisfechos con lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Entonces, la vida de Caleb nos enseña que debemos perseverar en nuestra fuerza con Dios. No debemos dejar que se nos robe la fuerza. Caleb no se quejaba, ¿verdad? Como otros que estaban en el pueblo, se quejaban demasiado, ¿verdad? Pero Caleb no. Caleb se mantenía firme en los caminos de Dios. Caleb nos enseña también a perseverar, siervos amados, a perseverar. ¿En qué perseveraba Caleb? En la promesa que Dios le había dado. Dios le había dado una palabra y eso lo mantenía firme y lo mantuvo firme durante 45 años. ¿Qué quiere decir esto, no, hermano, con nosotros? Dios ha dicho en su palabra que Él va a regresar. Y el que tiene en esa esperanza de que Dios va a regresar, en Él se purifica. Dios ha prometido que Él va a venir. Dios ha hablado en su palabra que va a haber un arrebatamiento. Mientras estamos, digamos, vagando por este desierto del mundo, siervos, lo que nos va a mantener con nuestro vigor espiritual va a ser basado en las promesas que Él ha hecho. He aquí yo vengo pronto, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón. El Señor prometió en voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una promesa. ¿Eh? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El mismo Señor, ¿verdad? Velemos y seamos sobrios. Son promesas en las cuales debemos permanecer firmes para que nuestro vigor, ¿verdad? No se apague, no se apague. Mire qué maravilloso, qué tremendo, ¿verdad? Ver la vida de Caleb, aunque se menciona poco, pero nos enseña mucho. Enseña mucho, siervos amados. Si has perdido la fuerza y tu resistencia, debes examinar tu vida en que has fallado con Dios. Tal vez no pecados, alguna queja, alguna incomodidad, ¿verdad? Algún cuestionamiento a su palabra. Algo no te gusta cuando te dan una palabra dura, no te gusta, cuestionarse a Dios por eso. ¿Verdad? Tan legalista este hermano, tan rígido, ¿no? Él no debería predicar así, debería predicar de otra manera. Cuestionas la palabra de Dios, tu fuerza va a ser reducida. Por eso no vas a buscar al Señor con la misma intensidad que antes, por estar cuestionando la palabra de Dios. La palabra de Dios no se cuestiona. Cuando es una palabra sana y proviene de un vaso, de un corazón recto y puro, ¿verdad? De un vaso puro que se mantiene con Dios. Cuando viene una palabra de un verdadero siervo de Dios, sea como sea la palabra, sea dura, sea suave, no importa, la palabra de Dios no se cuestiona, ¿verdad, siervos? Ni se razona, sino se recibe, ¿verdad? Para que dé fruto en el corazón. Gloria al Señor. Caleb no tuvo que soportar 4 o 5 días en el desierto. Nosotros a veces tenemos problemas de 2 o 3 o 4 días y ya le fallamos al Señor con algún pensamiento, con nuestro carácter, ¿verdad? Explosivo, y nuestra fuerza se reduce. Imagínense, Caleb no pasó 4 o 5 días, ¿no? Pasó 45 años y a pesar de eso, aún a Caleb lo querían apedrear junto con Josué. ¿Ya? Lo querían apedrearlo. Estos están diciendo cosas, ¿verdad? Raras, ¿verdad? Que ellos decían. Ellos nunca dijeron nada contrario a los otros espías. Los espías dijeron, vimos gigantes. Vimos a los hijos de Anac, ¿verdad? Gigantes. Caleb y Josué dijeron lo mismo, sí vimos gigantes, pero ellos dijeron algo diferente.
pero Jehová de los ejércitos va a ir con nosotros y Él nos dará la victoria. Fue la diferencia. Y a causa de esa confesión y a esa palabra, lo que los querían apedrear. Pero Caleb no se amargó. Caleb no agarró odio con sus hermanos. No. Él perseveró con paciencia. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 10, versículo 36, ¿verdad? Perseverar con paciencia en la versión traducción viviente. Dice de esta manera. Mira pues. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Perseverar con paciencia. Y paciencia no tenemos. No tenemos paciencia. ¿Sí? Todo lo queremos ya, ¿verdad? Yo lo quiero ahorita, ¿verdad? ¿No? Perseverar con paciencia. Caleb perseveró con paciencia hasta recibir todo lo que Dios le había prometido. Perseveró con paciencia 45 años. Amado hermano, Dios le ha prometido algo a usted. Imagínese que tenga que esperar 45 años, usted persevera con paciencia a lo que Dios le dijo 45 años. Y en el desierto. Yo me pongo en lugar de Caleb y diría, pongo yo creo que no. ¿No? Y a veces con 5 días de problemas que uno tiene, uno ya quiere que Dios le resuelva ya. ¿Por qué Dios no me resuelve las cosas rápido? Pero Caleb no. Entonces, Dios quiere que tengamos el espíritu que tuvo en Caleb. Era otro espíritu. Él esperó, soportó calumnias, difamación, murmuración en contra de su vida. Y Dios le dio la fuerza. ¿Verdad? Isaías 40, versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperan. ¿Cómo mantenía el vigor y la fuerza a Caleb? Porque él tenía la paciencia de esperar en lo que Dios le dijo. ¿Verdad? Tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Pero los que esperan a Jehová. ¿Ves? O sea que si no esperamos lo que Dios dice, nuestras fuerzas no van a crecer, van a debilitar. O sea, cuando uno ve la vida de Caleb, diga, amado hermano, es algo, veo yo, punto de vista humano, es algo muy difícil. Muy difícil. Sin Dios, sin su espíritu, es imposible que lleguemos a tener la característica que tuvo Caleb. Amado hermano, en este tiempo se ha dicho aún dentro de los creyentes, ya no existe arrebatamiento. Eso no existe. Y otros dicen, mucho menos va a haber tribulación. Eso ya lo estamos pasando. La tribulación ya es, dicen otros. Qué tremendo. Están esperando eso. Eso ya no, eso no, ya se ha dicho y nunca ha pasado. Eso no va a suceder nunca. Amado hermano, esa es la palabra del Señor. No os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. No os dejéis mover. ¿Qué quiere decir esto? Permanezcamos firmes a lo que Dios ha prometido en su palabra. Y a través de esa espera de lo que Él ha prometido, dice el Señor que nos dará fuerzas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Salmo 71, versículo 14 dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más, mas yo esperaré. O sea, David sabía esperar y sabía que en la espera Dios le iba a renovar sus fuerzas. ¿Ves? Dios iba a renovar las fuerzas maravillosas. Amado hermano, debemos tener resistencia, ¿verdad? Tener una resistencia. En Números 14:10, si quiere lo leemos, si no lo cargo apuntado acá. Vamos a Números capítulo 14, versículo 10. Mire pues, vamos a encontrar aquí, dice, entonces toda la multitud, ¿verdad? Habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahí es cuando querían apedrear a Josué y a Caleb. Todos querían apedrearlo, fíjense, hermano. Cuando vemos un ejemplo
comparando con Saúl, comparemos a Caleb con Saúl, el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl se rindió fácilmente cuando la gente o la poca gente lo dejó de apoyar. Saúl se rindió y ya no quiso hacer nada. Pero cuando vemos, fíjese, a Caleb, que aproximadamente unos 600,000 hombres estaban en contra de él y lo querían apedrear, él no se amargó, él no se desanimó, él siguió perseverando. ¿Qué quiere decir esto? Aunque mucho pueblo del Señor ahora nieguen la venida del Señor y digan que eso es mentira, aunque usted sea poquito, sea solo la única persona donde usted está y los demás no crean lo mismo, usted no se tiene que desanimar. Usted tiene que perseverar en lo que Dios ha prometido. Dios le dijo a Caleb, tú vas a entrar a la tierra prometida, pero por culpa de los otros, ¿verdad? Él no pudo entrar en ese instante. Él tuvo que vagar por el desierto por culpa de los otros. Pero aún así, Caleb tampoco levantó despropósitos contra el pueblo. Él no dijo a estos ingratos, por culpa de ellos yo no puedo entrar a la tierra. No, él siempre trataba a su pueblo diciéndole, mis hermanos. Caleb no se amargó por eso. Aunque por la desobediencia de ellos, él tuvo que vagar por el desierto los mismos años, ¿no? Él no se amargó. Él supo esperar y se mantuvo firme con una resistencia. Amados hermanos, le hablo de este pequeño mensaje, no va a ser muy largo, siervos, porque para explicarles ya el libro de Ruth necesito mostrarle con detalle los versículos, así en presentación, porque me es más fácil a mí poder enseñarlo. Pero Dios puso en mi corazón hablar un poco sobre Caleb y sobre un atalaya, antes de adentrarnos a, ¿sabe qué? Antes de adentrarnos al lugar santísimo, que es el libro de Cantares, ¿sí se llama, hermano? Qué tremendo, porque es el lugar santísimo. Para adentrarnos a estudiar el libro de Cantares debemos tener un corazón puro, siervos amados y hermanas queridas, un corazón sincero, lo más recto posible delante de Dios, para que Dios nos pueda hablar a través de este libro maravilloso. Entonces, les hablo de esta introducción para que no bajemos la guardia. No vaya a bajar la guardia, siervo, hermana querida. No la baje, por favor, porque solo con un momento que usted baje la guardia, Satanás lo va a hacer estragos a su vida. Lo va a debilitar. Me va a debilitar a mí. Va a comenzar a pensar cosas en contra de la palabra del Señor. Deseos de la carne, concupiscencia, malicia del corazón. Entonces, en este tiempo, amado hermano, que Dios nos pueda fortalecer. Y si Dios te ha dado una palabra, no la calles, siervo y sierva. Si Dios te dio una palabra y que tú sabes que provino del corazón de Dios, dice el Señor, oís las palabras de mi boca y lo que te hablé de mi boca tienes que hablarlo y decírselo. Lo que has oído y has visto tienes que decirlo porque yo hablo lo que he oído de Jehová, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Entonces, si Dios a ti te da tu mensaje, no importa qué tan corto sea ese mensaje, recordá que la unción de Dios a través de tu vida va a hacer milagros con esa pequeña palabra, por muy grande, por muy pequeño que sea el mensaje. Así que preparémonos para este tiempo, amado hermano, estudie bastante la palabra, no solo lo que yo les digo, ¿verdad? Sino que lo que nuestro pastor Luis nos enseña, los pastores acá, los mensajes que ponen en el grupo, ¿verdad? Es necesario estar alimentados lo más que podamos para que nuestra fuerza no sea reducida. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde en esta preciosa noche. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, desde Guatemala, por esta hermosa introducción al libro de Cantares, ¿verdad? Y como dijo nuestro pastor, debemos preparar nuestros corazones para poder estudiar este libro. Y lo queremos realmente preparar. Queremos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé más sabiduría, más inteligencia, que prepare nuestro corazón, que seamos humildes, pero de todo corazón, que nos humillemos al Señor para pedirle ayuda, auxilio, que nos auxilie aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Necesitamos aprender, crecer en el conocimiento de Él, pero también
Necesitamos de su protección, de su amor, de su bendición. Nos ayuda a resistir, que sabemos que estamos pasando momentos difíciles. Todos estamos pasando momentos difíciles. Unos quizás un poco más, otros menos, pero también nuestra fe está siendo probada. Entonces, perseveremos, familia de Dios, perseveremos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé esa fuerza que necesitamos. Y siempre, familia, yo lo comento al final de cada estudio, que es tiempo de buscarlo, de santificarnos, de consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. No sé cuál sea tu situación, mi hermano querido, pero reconcíliate con Dios. Pídele a Dios que te muestre tu situación, tu vida, y reconcíliate con el Señor, porque aún hay tiempo, el Señor no ha venido. Y para aquellas personas que aún no han invitado a Jesús a su corazón y quisieran hacerlo en el día de hoy, pueden repetir conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina, también que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, familia, para despedirnos de esta transmisión en vivo, pero nos quedamos un tiempo más, ¿verdad? Para el tiempo de preguntas y respuestas. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Eduardo Revolorio. Te pedimos que lo bendigas y lo estés llenando más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia, gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendición.